Estamos contentos y agradecidos también con nuestro Dios por lo que nos permite hacer. La mies es mucha y por lo tanto en este proyecto intentamos tratar algunos temas de contenido espiritual, pero en específico el día de hoy vamos a hablar sobre el folleto de la lección Escuela Sabática y hoy tenemos un tema especial e interesante que tiene que ver con las vestiduras, pero antes de iniciar quiero presentarles a quien me va a acompañar el día de hoy. Sí, mi nombre es Francisco Sánchez. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, pues, un estudio de la palabra de Dios. Y creo que eso, pues, te llena de gozo. Y Amén. sobre todo, pues, al analizar, pues, la lección número 8 de la escuela sabática. Así es, entonces tenemos la escuela sabática y me llama la atención el título porque dice vidas moldeadas. El hecho de escuchar una palabra tal nos lleva a pensar primero en qué tengo que cambiar, porque en ocasiones nosotros como creyentes cristianos podemos tener muy claro, profe, qué es lo que queremos cambiar para parecernos más a Jesucristo, pero no dejo de pensar en las personas que tal vez no conocen tanto el Evangelio y que se pregunten, bueno, me están invitando a cambiar, a modelar, a, a despojarme de ciertas cosas, pero ¿qué? Si yo me siento tranquilo conmigo mismo. Sin embargo, están interesantes las palabras del apóstol Pablo que da a la iglesia de Éfeso, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero introducir con un versículo que lo hace muy bien, es decir, nos pone el perfecto contexto para hablar de ese tema, y está en Efesios 4, 22, 24. Antes de leerlo, quiero decir que el versículo o este conjunto de versículos tienen tres palabras interesantes y que siento yo, profe, que son el centro de la temática del día de hoy. La primera palabra es despojarme, la segunda palabra es renovarme y la tercera palabra es vestirme. Es decir, Pablo invita a los de Efesios a despojarse. Y vamos a ver despojarse de qué, ¿verdad? Pablo invita a que una vez que las personas se despojan de eso que vamos a estar platicando, entonces van a empezar a renovarse espiritualmente y con una actitud mental, que también es importante. Y una vez esto, no antes, después el apóstol Pablo dice, ahora sí, vestirse. Entonces, ahora sí leo el versículo para que los que están en casa nos entiendan un poquito más de lo que nos presenta el apóstol Pablo. Dice acerca de la pasada manera de vivir, despojándose del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y luego nos presenta esta historia, profe, que es, ¿cuántos no hemos visto a una persona, algún indigente, sucio, con mala línea, vestido mal, en una situación que tú lo observas y no puedes dejar de ser condescendiente con las personas? Y nos lleva a pensar en esto. La anécdota dice que una persona acogió a ese mendigo, le corta el cabello, lo, lo ayuda a bañarse, a cambiarse, a vestirse, incluso le compra ropa nueva, lo pone frente al espejo y entonces ocurre un milagro. Y digo un milagro porque aunque pareciera ser un acto muy sencillo, el milagro ocurrió por lo siguiente, y esto es que muchas veces estamos tan acostumbrados a esa forma de vivir, a cierta forma de vivir, que se nos hace tan común. Y así es el pecado. El pecado nos agarra de la médula, nos estruja y al paso del tiempo ya no nos sorprende. Y es entonces cuando Pablo entra acá y nos propone, ¿sabes qué? Deja a este hombre viejo, renuévate, cámbiate por estas vestiduras, igual que aquel hombre. Dice que aquel hombre cuando se vio en el espejo dice, ¿acaso soy yo? ¿Quién es ese, verdad? Entonces nos lleva a reflexionar en las acciones que puede hacer nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, si el centro del mensaje es despójense, pues ya lo dijo Pablo, hay que despojarnos del antiguo hombre, hay que transformarnos en el espíritu y hay que vestirnos de nueva cuenta. Es correcto. Resumiendo lo que acabas de mencionar, tal vez,
podíamos centrarlo en una sola palabra del Señor Jesús: exhortación. De alguna forma Él está exhortando. Y si somos bien específicos, pues el libro de Efesios, pues Él les está hablando a esa iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y entonces Él les exhorta a un no, pero también les exhorta a un sí. Y entonces yo quiero establecer aquí un contraste entre la exhortación al no, ¿a qué se refiere? Y entonces Él toma como ejemplo a un pueblo, ¿sí? Y se refiere al pueblo de los gentiles. Cuando Él dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras les dice, no sean como ellos. ¿Y quiénes eran los gentiles? No vamos a entrar en detalle, pero este versículo simplemente dice, andan en la vanidad de su mente. Y si estudiáramos un poquito la raíz de la palabra vanidad, pues caemos en aquello que no tiene valor, aquello que no le da valor también al ser humano, aquello que lo hace una persona infeliz, insegura, con temores. Y entonces el apóstol Pablo le dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, en otras palabras, está hablando pues de la cuestión mental, la cuestión intelectual. En cierta forma dice, entenebrecido, sin luz, están en una oscuridad. Y continúa diciendo al no, dice, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Entonces el apóstol Pablo le dice a los efesios, pues ustedes no sean así, no sigan en esa ignorancia que tienen los gentiles, dice, y ellos son así, dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué entendemos por la dureza de corazón? Me llama la atención que ya van dos veces. Primero lo mencioné en el versículo introductorio y luego usted lo mencionó, profe, de que Pablo se refiere a la mente, a la condición de la mente, es decir, cuántas veces nuestra mente no nos juega equivocadamente y tiene que ver con las convicciones, con las vivencias, con los principios, con lo que conocemos, el conocimiento, que al final del día se reflejan en nuestra mente y nuestra mente condiciona nuestros actos. Claro. Alguien por ahí dice que la mente tiene en cierta forma poder. Alguien ha dicho que la mente en cierta forma tiene influencia. Bueno, el apóstol Pablo continúa diciendo, no sean como ellos. Y menciona otra palabra. Dice, ellos han perdido la sensibilidad. O sea, no son sensibles ¿ante quién? Ante el Espíritu Santo. Ante el Espíritu Santo. No son sensibles ante las necesidades también de los demás. No son sensibles tal vez ante lo que la palabra de Dios expresa. Y creo que la palabra de Dios es amor. Entonces ellos no son sensibles al amor a Dios, al amor al prójimo. Y todavía continúa, dice, se entregaron al libertinaje. Entonces, esto podemos decir que es un resumen, es una exhortación al no. Pero me encanta cuando él hace una exhortación al sí. ¿Qué es lo que debes de hacer? Y entonces dice, más adelantito en estos mismos versículos, ¿qué debiéramos hacer? Dice, renovaos en el espíritu. Y lo que decías al principio, en sentido figurado, vestíos del nuevo hombre. Quizá ahorita tú puedes abundar un poquito en eso, a qué se quiere referir cuando dice vestíos del nuevo hombre. Desechar las prácticas reprobables, ¿sí? ¿Qué más? Creo que más adelante en este mismo capítulo 4 habla acerca de alguna forma desechar ese vocabulario que no edifica. Así es. Que en cierta forma ese vocabulario a veces pues destruye.
¿Sí? A mí me gustan mucho las metáforas de Pablo. Y una de las metáforas que le he escuchado, bueno, primero las de la Biblia, que eran las de Jesús, la metáfora de, por ejemplo, del trigo, de la cizaña. Y a mí una que me gusta mucho de Jesús es la semilla, el efecto que tiene la semilla, porque es muy poderoso ese símbolo. La semilla eh, se siembra y debe de morir. Una vez que muere, vive literalmente, se arraiga en vida, debe ser regada, debe ser tratada de cierta forma, bajo ciertas condiciones y entorno, para que desarrolle y ya desarrollando, que posea un fruto. Pero acá Pablo está utilizando, como usted bien lo dice, profe, una metáfora relacionada con la vestimenta, ¿verdad? Y la vestimenta, pensando también en el ejemplo del inicio, es, bueno, lo que sucede acá es, imaginemos este mundo gris lleno de oscuridad. Se presenta a Dios en el centro de nuestra vida como la única luz. ¿Qué pasa? Estamos entenebrecidos en el mundo gris. Nos vamos acercando a Dios y cada vez que nos acercamos a Dios empezamos a ver nuestra suciedad, porque es imposible percibir nuestra suciedad estando a oscuras. Y eso le pasa mucho al mundo, profe. Es decir, cuánta jactancia, cuánto vanagloria, orgullo hay en las personas por este simple hecho de no poder percibir esta o hacer esta autocrítica de verse en el pecado que están en sus vidas. Entonces te acercas a la luz, te ves manchado y ahora sí dices, estoy manchado, yo necesito hacer algo para limpiarme. Entonces el apóstol Pablo le dice a los de Efesios, despójate del viejo hombre, transforma tu mente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, le está diciendo, cambia ese chip que tienes tú, esas condiciones que tienes de tus condiciones y convicciones mentales y vístete. Este modelo me lleva a pensar también en lo que hace, por ejemplo, el alfarero. A muchos de nosotros nos tememos ser moldeados y pretendemos que nosotros somos nuestros propios escultores, ¿no? Pero esta metáfora también me encanta porque se presenta a Jesucristo como el alfarero que toma con amor y con cariño ese barro que somos sus hijos, de verdad, y los empieza a moldear de tal forma que los somete a un proceso que tal vez pueda ser doloroso, como a veces se somete el barro ante el fuego para que aquella cosa tome una consistencia fuerte. Pero al final el resultado es aquella persona transformada, capaz de reflejar el carácter de Jesucristo y que ahora sí, como dice Pablo, es capaz de colocarse las vestiduras de Jesucristo, porque no somos dignos de presentarnos ante no somos dignos de acercarnos ante la presencia de Dios, salvo colocarnos por fe la gracia, que es el manto de justicia puesto sobre nosotros. Qué bonito mensaje, ¿no? Claro, el folleto de escuela sabática, precisamente cuando habla del despojo de las vestiduras, tiene un título que quizá no presenta mucha importancia, pero en la práctica alguien pudiera decir un cambio de ropa dramático. Dramático. ¿Sí? Puede causar un drama en una persona, ¿sí? Sin embargo, la metáfora que has usado del alfarero, ese cambio dramático se puede realizar gracias al poder de Dios. Así es. ¿Sí? Porque más adelantito, bueno, un poquito más atrás, más adelantito, sí, Filipenses 4:13, es otro de los libros que en cierta forma Pablo los escribió por inspiración divina, ¿no? Filipenses. El poder de Dios. Y Filipenses 4:13 es muy específico, cuando el mismo apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y si viéramos la vida pasada de Pablo, si la analizáramos en este momento, pues no fue una vida que digamos que sobre miel sobre hojuelas. ¿Sí? Fue una vida difícil de él. Él en cierta forma tenía prácticas muy arraigadas que no estaban de acuerdo a los caminos de Dios. Y cómo de alguna manera el Señor lo llama y lo hace pasar por una prueba difícil. Sí, y si tú recuerdas, esa prueba difícil fue cuando perdió la vista, ¿no? Quedó ciego, ¿no? Yo creo que no debiéramos nosotros esperar que
llegar a un cambio así tan dramático. Sería muy triste, sería más doloroso de lo que pudiéramos estar pasando o pasando ahorita, ¿sí? Yo creo que es el momento oportuno para aceptar pues el mensaje que Dios nos ofrece, la exhortación que Él nos hace. Al principio mencionábamos que la exhortación de Dios a través del apóstol Pablo es una exhortación, el no a cierto tipo de conductas, a cierto tipo de hábitos. Sí, es que hay voluntad, hay dominio propio. Pablo está llamando a eso, está llamando al arrepentimiento, a la voluntad, al dominio propio, pero que no nazca del esfuerzo personal. Porque ahorita que menciona, profe, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo en Cristo porque Cristo lo hace todo por mí. No, Cristo me fortalece para que sea yo quien pleitee mis batallas, obviamente tomado de la mano de Jesucristo. Entonces, esto me llama la atención. ¿Me fortalece para qué? Porque a veces nosotros pensamos que todo, absolutamente todo en nuestra vida va a ser resuelto por Dios. ¿Qué más quisiera hacer eso por nosotros? Pero Él sabe que detrás de cada prueba hay un camino de preparación, hay un camino de encontrarnos con lo que quiere Dios hacer por nosotros, y hay un camino para encontrar esa voluntad y esa decisión y ese deber y esa responsabilidad que el apóstol Pablo está llamando a los de Efesios, ¿no? Más adelante nos habla sobre el vocabulario. Yo me quedé pensando mucho en esto. No sé qué opinión tiene, profe, sobre el vocabulario. Sí. Mira, no debemos olvidar que de alguna manera Pablo fue un instrumento escogido por Dios. Y de alguna manera Dios inspiró a Pablo. Porque al fin de cuentas, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y entonces la lección 8 habla acerca de que debemos llevar unas vidas moldeadas por Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que debemos ajustarnos, ahora sí podemos decir, al molde de Dios. Pero el molde de Dios es interesante también saberlo, que nos da la libertad. Si tú quieres adoptar ese molde, si tú quieres aceptar ese estilo de vida que Dios nos propone. Ahora, dentro de eso, hay algo interesante también. ¿Cómo debe ser mi relación con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo debe ser mi relación con aquellos con los que a diario convivo? Palabras llenas de gracia, dice, que unifiquen. En otras palabras, que nos llamen a la unidad. Y entonces yo señalé aquí algunos versículos, por ejemplo, el versículo 25 de este capítulo 4, donde es muy específico el apóstol Pablo cuando dice, por eso, desechando la mentira. Recordemos que, ¿quién es el papá de la mentira? Satanás. Y de alguna forma, Satanás obra a través de la mentira. Y entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, en este caso le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también nos está llamando a nosotros. Claro. Dice, por eso desechando la mentira, o sea, rechaza completamente, pero a la vez nos propone hablar siempre la verdad. Hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está cerquita de mí, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién convivo? ¿Con quién convivo los sábados? ¿Con quién convivo todos los días? Bueno, convivo con mi familia. Convivo con mis compañeros de trabajo. Convivo, en fin, con una serie de personas. Y entonces, de alguna forma, cuando yo estoy diciendo la verdad o estoy diciendo la mentira, estoy dando un testimonio de quién soy hijo. Si soy hijo del padre de la mentira o si soy hijo de quien es la verdad, el camino y la vida, que es Jesús. Entonces, ese es un consejo que nos da el apóstol Pablo cuando dice desechar la mentira. Pero hay otro más que tiene que ver con nuestra relación con los demás. En el mismo capítulo 4, en el versículo 31,
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Bueno, no estamos exentos, ¿sí?, a caer en cualquiera de estas situaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar trabajando otra vez. Y siempre va a estar tratando de sacarnos de nuestras casillas, si se puede decir así. Sí. Y eso es lo que Dios no quiere. Cuando yo practico estas anticonductas, en cierta forma estoy cometiendo una agresión hacia la otra persona. Y si estoy agrediendo, entonces yo no soy un hijo de Dios, porque Dios no es lo que espera de mí. Dios espera que yo, de alguna forma, manifieste amor, manifieste paciencia, manifieste humildad. Son los frutos. Son los frutos. Manifieste el gozo, ¿sí? Manifieste la misericordia que mismo Dios tiene. Manifieste la bondad que Dios tiene. Entonces el apóstol Pablo dice que nuestras palabras deben ser palabras llenas de gracia, que unifiquen, que no destruyan. Me gusta cómo lo presenta Pablo a los Efesios y cómo lo estructura también el folleto Escuela Sabática. Sí, hay un llamado a un proceso de transformación y nos dicen, ¿sabes qué? Despójate a ti mismo y vístete de las vestiduras de Jesucristo. Pero creo que la metáfora o la enseñanza quedaría incompleta si no se nos hace, si no se abre un poquito más lo que trata de decir el apóstol Pablo y nos advierte a qué se refiere. Y a qué se va a referir si no a ese trato y a ese relacionamiento con los demás. Usted lo dijo bien, al prójimo. Porque qué hueca o qué espuria sería mi vida con Dios si, según yo conceptualmente digo, bueno, es que ya entendí esto de la gracia y por lo tanto oro para que la gracia de Dios esté sobre mí, pero mi vida no lo refleja. Y entonces Dios nos está llamando para que, nos llama a través de Pablo para que pensemos que el proceso de conversión no se debe quedar solamente en el concepto, sino que nos dice, no odies, no maldigas, no causes mal en tu prójimo. Y hay otra parte en donde nos empieza a decir, hacer énfasis en lo que significa el don del habla. Dios ha puesto a través de los tiempos esta gran bendición que es el don de poder hablar, poder comunicarnos, poder expresar nuestras ideas a través del lenguaje. Todos los significados que Dios ha puesto en nuestra mente, esa capacidad de traducir las palabras, las frases, es tan rico, profe. Se ha utilizado para hacer tanto bien en el mundo, pero también para hacer mucho mal. Entonces nos dice, detente si estás causando daño con tu prójimo. Y de hecho nos advierte en una sección de la lección que el mismo Espíritu Santo se entristece. Dice, no contristéis, no pelees contra el Espíritu Santo. Cada vez que tú te diriges con pensamientos o frases negativas a tu prójimo, el Espíritu Santo se entristece. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, hay algo que los que leemos la Biblia sabemos que es una verdad, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es rechazar la influencia del Espíritu Santo. Fíjense cómo un acto aparentemente tan simple que es tal vez criticar, decir algo incorrecto a nuestro prójimo, puede ponernos potencialmente en el terreno de muerte. ¿En qué sentido? Nos pone en el contexto de pecado. ¿Por qué? Pues porque estamos criticando, estamos levantando falso testimonio y de esa manera el Espíritu Santo se entristece y estamos en constante choque con el Espíritu Santo, que es uno de los elementos de la deidad que también nos lleva a pensar en él, en cómo es, en su labor, en el mensaje que trae. Y me gusta una cita que quiero mencionar acá respecto al Espíritu Santo, es de Paul Peterson, God in Three Persons in the New Testament. Habla un libro respecto a quién es la persona del Espíritu Santo y me gusta porque nos hace pensar en el Espíritu Santo como una persona que existe y no como un ente, como a veces en algunas religiones lo conciben, que es una fuerza o que es una forma de pensar. Y no, el Espíritu Santo es una de las personas de la deidad. Y este autor dice, sí,
viene de una pregunta. ¿Es entonces el Espíritu Santo una persona como tú y como yo? Dice, no, usamos terminología humana limitada para describir lo divino. Y el Espíritu Santo es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Por lo tanto, el Espíritu Santo es real y la invitación que hace el Pablo a los Efesios es: no contristéis al Espíritu Santo por el mal uso de este don tan bonito que es el don del habla, ¿verdad? Sí, efectivamente, es una advertencia. Fíjate cómo va evolucionando el mensaje de Pablo en todo el capítulo 4 y cómo está cerrando con esta advertencia. Y es muy específico cuando dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pero a la vez nos da una promesa que en cierta forma conmueve. Dice, porque con Él habéis sido sellados. Así es. ¿Sí? De alguna forma el Espíritu Santo ha hecho una obra en la vida de los que hemos aceptado el mensaje de Jesús. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, tal vez no hubiéramos comprendido ese mensaje maravilloso. El Espíritu Santo se ha dicho que es una guía, que es un maestro, que es un orientador, que es una fuerza, que es poder. Tú lo dijiste, es una persona que compone, pues la deidad también, forma parte de. Ahora, si nosotros usamos mal, como bien lo dijiste, el don del habla, porque es un don, ¿qué estamos ocasionando? Estamos ocasionando que el Espíritu Santo se entristezca, pero también estamos haciendo un daño a la otra persona. Estamos haciendo una piedra en el camino o un obstáculo. Decía Cristo, para aquellos que hacían, eran ocasión de caer a los niños. Me acuerdo del pasaje que dice, es mejor que se aten una piedra y se avienten al mar, ¿verdad? Sí, entonces el Espíritu Santo es un recurso espiritual maravilloso. Y me gusta la recomendación que Pablo nos hace. Es una recomendación que vale la pena reflexionarla, ¿sí? Y no solamente reflexionarla, sino llevarla a la práctica. Procurar no entristecer al Espíritu Santo. Y en forma específica, pues a través del don del habla. Sí. Porque el don del habla, Dios nos lo dio para algo, para beneficiar también a otros. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros pretendemos esta noche, ¿no? Que alguien que nos esté escuchando pueda entender el mensaje de Dios. Así es. Me hace pensar en varios pasajes de la Biblia este asunto del don del habla. ¿Cómo podríamos descartar este pasaje donde se construyó la Torre de Babel? En donde Dios demuestra que también no Dios, sino donde la situación se demuestra, o la influencia de Satanás demuestra que el don del habla también puede ser utilizado de manera equivocada, pero todo lo que Satanás provocaba era permitido por Dios, pues es atribuido por Dios. Entonces Dios decidió confundir las lenguas para que un propósito negativo, que era el de rebelarse abiertamente contra Dios, decían, vamos y hagámonos de un nombre, decían ellos. Ahí en el Génesis está esa expresión muy particular. Y pues Dios decía, bueno, ¿quiénes son? O sea, que se han creído, porque yo soy Dios, ¿verdad? Fuerte, celoso, tardo para la ira, sí, y misericordioso también, pero el asunto no es así. Entonces les dio una lección a través del habla. ¿Y cuántas lecciones también hay en todas las historias de la Biblia de personas que han sido una bendición hablando, personas elocuentes, personas que se encontraron también con dificultades del habla como Moisés, que llegaron a ser grandes líderes y utilizaron, o Dios los transformó, los preparó para que el don del habla, que primero era una dificultad, se convirtiera en bendición? Claro. Me encanta cómo Pablo cierra el capítulo 4. O sea, después de que nos habla, de que nos exhorta, de que nos advierte, de que nos motiva, lo cierra de una manera muy práctica. En el versículo 32 dice, antes sed bondadosos. O sea, dejes todo aquello. Ahora sé bondadoso, ¿con quién? Dice, unos con otros. Pero no solamente bondadosos. Yo quiero puntualizar cada palabra. Creo que es valiosa cada palabra, Tavesh. Cuando dice misericordiosos. Y luego menciona perdonándonos unos a otros.
El perdón, o sea, habla también del perdón. No perdonar, algunos psicólogos por ahí han mencionado que trae un daño también a la persona, un daño emocional que difícilmente lo supera. Y entonces el apóstol Pablo nos habla aquí que practiquemos también el perdón unos con otros. Dice, luego pone como el ejemplo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está llamando a que edifiquemos, que no destruyamos. Edifiquemos, que animemos a mi hermano, a mi familiar, a mi compañero de trabajo, que en cierta forma podamos fortalecerle en su fe. Quizá a lo mejor él es más débil que nosotros, porque tal vez a lo mejor él todavía no conoce algún mensaje, ¿sí? Él todavía no conoce que en Jesús puede encontrar salvación, seguridad, paz. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que seamos bondadosos, seamos misericordiosos, que seamos perdonadores. Y cuando nosotros hacemos todo eso, pues estamos haciendo una iglesia más fuerte. Así es. De lo contrario, estamos destruyendo. Así es. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos una iglesia fuerte, unificada, pero fuerte en el sentido espiritual, que nos apoyemos unos a otros. Me hace pensar eso que acaba de comentar. ¿Cuántas personas que están en nuestro entorno no habrá que están destruidas emocionalmente, moralmente, físicamente incluso? ¿Cuántas personas no llegan destruidas o desarmadas o deshechas a la iglesia? Y en ese sentido, qué triste es cuando no reciben una buena bienvenida, un caluroso abrazo, un caluroso saludo. ¿Cuántas personas no han tenido todavía la posibilidad de ver a Jesucristo a través de nosotros porque nosotros nos hemos vuelto piedra de tropiezo? Y ahí es donde pues todos debemos de reflexionar en esto, es decir, somos el medio para que otros conozcan. Esta expresión de bondad es una expresión que emana de Jesucristo en su totalidad. Es decir, el mejor ejemplo de bondad lo tuvo Jesucristo aquí en la tierra, pese a que fue duro con la mentira, fue duro con la injusticia, fue duro con las personas que querían descarriar a las demás personas, ¿verdad? A los seguidores. ¿Por qué? Pues porque él tenía ese celo y esa complicidad con el Padre de venir a rescatar lo que se había perdido. Entonces, la bondad se expresa de muchas maneras. La bondad se puede expresar desde un simple saludo hasta el seguimiento que nosotros podemos darle a las personas que notamos que necesitan de nuestro apoyo, o incluso también la bondad puede ser en llamar o exhortar a las personas a que cambien de sus hábitos de pecado al camino que Jesucristo quiere para él. A veces es complicado ver ese tipo de bondad, pero Dios lo hizo así. Es decir, cuando Jesucristo se encuentra con aquella mujer, le dice, ni yo te condeno, pero no se termina allí la frase, le dice, vete y no peques más. Entonces, somos llamados también nosotros a vivir esa bondad, de preocuparnos o ocuparnos en las personas que nos rodean. Saber que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros entramos en ese pleito con Él, hablando mal, relacionándonos equivocadamente. Entonces, ese gran llamado, siento yo, que tiene el cristiano, a hacer una influencia positiva en las personas que le rodean, porque si no, no sirve de nada. Claro. No sirve de nada que estemos platicando aquí de asuntos espirituales si yo regreso a mi casa y trato mal a mi mujer, o si le pego a mi hijo, o si me pongo a hablar falso testimonio de usted o de alguien de mis hermanos. No sirve de nada. Entonces, la experiencia práctica del cristiano debe ser apegada al mejor ejemplo que tenemos sobre esta tierra. Sí, reflejado en Pablo, reflejado en Moisés, reflejado en Elías, pero el ideal y el horizonte perfecto, Jesucristo, ¿no? Claro, claro. Ahorita mencionabas tú el papel que juega la iglesia. ¿Sí? La iglesia es un edificio, pero los miembros formamos parte de la iglesia. Y alguien por ahí
muy acertadamente mencionaba que la iglesia es como un hospital, ¿sí? A un hospital normalmente pues van las personas que tienen algún problema de salud física. La iglesia se ha establecido, no olvidemos el pasaje que de alguna forma la hermana White, por inspiración divina, dice, es el medio señalado por Dios para ennoblecer y salvar a los hombres. Entonces, yo soy la iglesia. Y de alguna forma, Dios me dio un mensaje a mí para que yo sea un instrumento de salvación para otros. Hace un momentito quiero hacer una precisión. Yo mencionaba que el estilo que Dios quiere que yo haga es hacerme a su molde. Y quizás suena un poquito así, medio fuerte, en el sentido de que Dios es estricto en ese sentido, que no te da la opción. Pero quiero puntualizar, Dios te da libertad. Y quiero relacionarlo porque hoy el mundo, ¿sabes? Tú sabes que hay muchas corrientes filosóficas de antaño y de ahora, ¿sí? Tenemos corrientes racionalistas, empiristas, el modernismo, el posmodernismo, sí, la cuestión práctica, ¿no? El pragmatismo. Y cada quien cree que esa es la mejor forma de vivir. Pero el mejor principio es el que Dios tiene establecido en su palabra. ¿Sí? Ese es el mejor principio. Y a eso me refería al modelaje. Totalmente. Sí. Me hace recordar lo que ocurre con los hijos, con los niños. Los niños necesitan límites para sentirse amados. Y esto es algo que se puede encontrar en cualquier texto de psicología. Es decir, los hijos, los niños al momento de crecer, se les necesita establecer límites, ¿no? Límites que les van a ayudar a dirigirlos en su caminar por la vida. Entonces, de la misma manera, nosotros, por deseo personal o en pleno ejercicio del libre albedrío, como bien lo dice, en la libertad Sí, hermosa claro. que nos dio, decidimos supeditarnos a eso que Dios nos propone, que es lo mejor y que nosotros estamos seguros que así es. Pues si Él declara, como decía hace un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues qué mejor bendición podemos encontrar allí que los grandes incógnitas que para muchos filósofos siempre ha sido, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el origen de la vida? Todo eso lo responde Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No busques más la verdad, ni relativices las cosas. Yo soy una verdad objetiva y absoluta y también soy la vida, ¿no? Sí, es interesante también que debemos de puntualizar que de alguna manera, fíjate, Dios celebra que haya una diversidad de culturas, ¿sí? Sin embargo, dentro de esa diversidad de culturas, no debemos olvidar que hay un principio Claro. unificador que da armonía a esas culturas. Y ese principio, pues es Jesús. Así es. Su vida, sus enseñanzas, su ejemplo. O sea, es el principio que debiera regir nuestras vidas. ¿Quién no le gustaría ser como Jesús? Yo muchas veces he preguntado, ¿qué es lo que más admiras de Jesús? ¿Qué te gustaría hacer de Jesús? Y la gente opina y dice, bueno, su servicio, su vida devocional. Oye, yo eso admiro mucho de Jesús. ¿Por qué no tomar ese ejemplo? Jesús tenía una vida devocional y esa vida devocional le ayudó para poder hacer frente a los embates de las actividades del día, Así es. de las tentaciones del día, del cansancio. Interesante. Qué buen comentario. Y pues bueno, el tiempo se nos viene encima, profe. Me gustaría que pudiéramos hacer un último comentario de cierre. Yo quisiera iniciar diciendo lo siguiente. La lección de esta semana ya vimos que nos lleva a pensar en este tema de moldear las vidas y en pensar en la palabra inspirada del Espíritu Santo. Pero luego eso, al menos en mí, engendra una responsabilidad de intentar al menos vivir como aquella persona que inspira. Una persona que inspira es aquella persona que no espera nada a cambio, trata de seguir los pasos de Jesús, evidentemente, intenta, no por sus fuerzas o su perfección, sino que
intenta moldearse en Jesús para luego inspirar a los demás como lo hacía el apóstol Pablo. Él lo decía, 1 Corintios 11:1 me parece, que dice, ser semejantes a mí. Hay algunos que dicen, ay, qué osado era este Pablo que decía, imítenme a mí, ser imitadores míos. Pero yo le encuentro sentido, profe, porque a veces nosotros nos escondemos detrás de que, ay, no quiero que la gente sea como yo porque yo no soy capaz de reflejar a Jesucristo. Sin embargo, cuando nos ponemos en el lado correcto y en el momento adecuado para dejarnos utilizar por el Espíritu Santo, es ahí cuando podemos también invitar a las personas, bueno, no invitar, sino presentar a Jesucristo o la imagen de Jesucristo a través de mi vida. Yo creo que todos en algún momento tendríamos que buscar inspirar. Cuando uno inspira, esto tiene que ver con provocar una influencia positiva en las personas. Y yo quisiera decirle a los que nos escuchan que nuestra influencia positiva es un legado inmarcesible, capaz de trascender para la posteridad aquí en la tierra, pero también para la eternidad en el cielo. Yo quiero pensar en cuántas sorpresas nos vamos a llevar en el cielo cuando veamos que si por la gracia de Dios nosotros podemos estar allá, de pronto alguien se acerca contigo. Qué bonito sería, profe. Claro. Yo vi tu vida, tú no me hablaste, pero yo vi el sermón en tu vida. Y como vi en tu vida me inspiraste a buscar a Dios, me inspiraste a hincarme todos los días, me inspiraste a trabajar en la iglesia, me inspiraste a hacer una experiencia práctica y cercana a Jesucristo y gracias por eso. ¡Wow! Pero no solamente de nosotros hacia los demás. Yo estoy seguro que los que nos escuchan, incluso usted, profe, todos tenemos alguien que en algún momento nos ha inspirado a nosotros. Claro, claro. Y en esa persona o en ese líder o en ese instrumento de Dios, Dios puso la facultad de inspirarnos a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo y que nos podamos volver una bendición dentro de la iglesia y no una piedra de tropiezo. Claro, claro. Sí, de plano, cada uno de nosotros, tal vez, ejercemos un liderazgo, ¿sí? Sea en la iglesia, sea en donde yo trabaje, en mi centro de trabajo, sea en mi propia familia, ejercemos un liderazgo. Y qué bueno que ese liderazgo lo usáramos, ese es el llamado, para ser líderes de bien. Así es. De tal manera que podamos impactar, de tal manera que podamos ser una inspiración para otros. Así es. Tenemos el ejemplo ahora, el ejemplo del Señor Jesús. Creo que si tomamos ese ejemplo, no tenemos por qué estar estudiando doctrinas sobre cómo ejercer el liderazgo. Simplemente tomamos el ejemplo del Señor Jesús, sus características del Señor Jesús, las características de nuestro Dios, las características del Espíritu Santo. Si yo las vivo, puedo ser una inspiración para otros. Dios quiera, profe, y para todos los que nos escuchan, que nuestro corazón pueda ser transformado, que nos despojemos del viejo hombre y podamos ponernos las vestiduras, ese manto de justicia de Jesucristo y poder inspirar en nuestra vida, en nuestros entornos, a los demás y que, primero Dios, nunca seamos una piedra de tropiezo. Amén. ¿Verdad? Que Dios les bendiga. Otro episodio más. Esta es la lección número 8. Ha sido un gusto estar con ustedes.